En Leiva Bursátil podés invertir tus ahorros de forma segura. Y con el asesoramiento de expertos para que no pierdan valor. Contactanos. Y justamente como cada semana nos acompañan desde Leiva Hermanos, porque hoy ganarle a la inflación, ver qué hacemos con esos ahorros, saber cómo invertir, ya sea desde una persona que nunca lo hizo hasta alguien que lo hace siempre, es sin duda motivo de consulta, así que le agradecemos a Ricardo Couchat que está con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muy bien, gracias. ¿Es lo que se te vienen a decir o a plantear a aquellos que se te sientan en la mesa cuando llegan a Leiva Hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le gano a la inflación? Sí, es una preocupación habitual. ¿Sí? La mayoría de los ahorristas por ahí está acostumbrado a invertir por ahí en lo tradicional, como puede ser un plazo fijo y demás. Y si bien hay instrumentos como plazos fijos UVA, ¿sí? que ajustan por inflación, en el mercado de capitales, es decir, en un agente como Leiva Hermanos, se encuentran otros instrumentos que permiten justamente ajustar el capital por inflación. ¿Sí? La semana pasada tuvimos la inflación del mes de junio, que si bien fue menor del esperado y un poco más baja que los meses previos, estamos hablando de un 6% mensual. ¿Sí? En Estados Unidos se informó la inflación los mismos días y fue el 3,4 o 3,5% anual. ¿Sí? Entonces la inflación en Argentina es un tema importante y los instrumentos que permiten cubrirse justamente de ella tienen como característica que ajustan el capital en función del CER, el coeficiente de estabilización de referencia, que es un índice de inflación, ¿sí? Y que tienen liquidez, es decir, si bien tienen un vencimiento fijo, yo puedo salir en cualquier momento antes del mismo. ¿Sí? Si tengo una necesidad de dinero y demás, entonces la realidad es que el mercado de capitales tiene como característica principal, además de brindar buenos instrumentos, tener liquidez, ¿sí? Es decir, poder disponer del dinero en cualquier momento. No es menor ese dato, porque muchas veces es el temor o la mayor preocupación de aquellos que todavía no incursionaron en este sentido. Sí, exactamente. Hay muchas cosas dando vuelta en torno al mercado de capitales en cuanto a conocimiento o desconocimiento del funcionamiento, de los instrumentos y demás. Más allá del marco de seguridad que tiene la operatoria, hay que tener presente que a los agentes como nosotros nos regula la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Que es lo que el Banco Central es a los bancos. Hay otras características distintivas del mercado de capitales, como son la liquidez, ¿sí? Es decir, poder salir en cualquier momento, poder utilizar los títulos de inversión, por ejemplo, los títulos atados a la inflación, ¿sí? Como garantía para obtener pesos en el día, ¿sí? En caso de una necesidad, en general yo puedo optar entre vender una parte de lo que tengo o la totalidad, o financiarme justamente dejando eso como garantía. Lo recomendamos para cuestiones transitorias, es decir, financiamiento de corto plazo, ¿sí? Pero sí es una característica distintiva. ¿Y cuáles son las inversiones que se recomiendan o que están hoy, digamos, entre las más requeridas, porque tienen eso, solidez, liquidez y garantías? Sí, si bien siempre dentro de las inversiones en el mercado hay distintos niveles de riesgo, ¿sí? Toda inversión en un banco, en un agente, donde sea que se realice, tiene algún riesgo, nos lo digan o no, ¿sí? Lo importante es conocer cuál es ese riesgo y saber hasta dónde uno está dispuesto a asumirlo, ¿sí? Dicho esto, hay muchas opciones, ¿sí? Como dijimos recién, instrumentos como letras o bonos que permiten ajustar el capital por inflación. En el último tiempo la realidad es que venimos teniendo muchas consultas y muchas operaciones por el lado de la cobertura del tipo de cambio oficial, ¿sí? Si hay algo que en Argentina se percibe barato, es el dólar oficial. Si bien es una preocupación recurrente en empresas que trabajan con comercio exterior, exportadores, importadores, al percibirse como algo barato es realmente algo que muchos inversores buscan, ¿sí? Hay instrumentos que permiten cubrir el capital de ese riesgo, ¿sí? Instrumentos dólar linked, atados al dólar oficial, ¿sí? Que son nominados en dólares, pero se pagan en pesos al tipo de cambio de cada momento de pago, ¿sí? Entonces es una manera de ajustar el capital por el dólar oficial, y en el último tiempo la realidad es que se ha venido buscando mucha cobertura en ese tipo de instrumentos. ¿Hay que tener un capital de base o cualquiera puede ir y ver de qué se trata y ver con lo que tiene si puede empezar a invertir? No, esa es justamente una de las cuestiones que
nosotros queremos tratar de desterrar, ¿sí? En el sentido de que realmente no es necesario un gran capital para empezar a invertir, ¿sí? Hay instrumentos, los fondos comunes de inversión, por ejemplo, que hay algunos que tienen estas características de las que hablamos, tienen mínimos en general muy bajos, desde 1.000 pesos en adelante. Hay otros instrumentos que sí tienen montos mínimos más altos, pero no son la generalidad de los casos. Es decir, la realidad es que el 90-95% de los instrumentos del mercado de capitales son accesibles para cualquier inversor o ahorrista. Sí, lo más importante me parece, y volviendo al inicio, es que siempre tiene que ser con el asesoramiento de quienes saben. Por eso también el rol de ustedes, ¿no? A la hora de que los inversores puedan tener el contacto con ustedes. Sí, así es. Nosotros, si bien brindamos una plataforma para autogestión, ¿sí? Como un home banking, digamos, donde puedo realizar consultas, consultar movimientos, descargar comprobantes, pero también realizar operaciones, compras, ventas, suscripciones, rescates, pedidos e ingresos de fondos, de dinero, y sabemos que hay muchas plataformas que en ese sentido vienen también a completar eso. Nosotros entendemos que un valor agregado importante es el asesoramiento personalizado, ¿sí? Al abrir una cuenta con nosotros se designa un oficial de cuentas con el cual cada cliente puede tener contacto de manera permanente, ¿sí? Entendemos que es un valor agregado y trabajamos permanentemente en generar contenido y por supuesto en estar actualizados con las distintas alternativas para poder ofrecer a nuestros clientes. Y la última entonces, ¿se le puede ganar a la inflación con las inversiones, siempre pensando en el riesgo, ¿no? Pero con las inversiones adecuadas o buscando el nicho donde uno puede hacer la inversión? Sí. Haciendo hincapié en lo de riesgo, una inversión conservadora o moderada sería estos instrumentos atados a la inflación. En el mediano plazo le van a ganar a la inflación o le van a empardar, digamos, ¿sí? Y por supuesto que hay otras alternativas que implican más riesgo, ¿sí? Pero que pueden ser claramente superadoras de la inflación. Desde inicios de año hasta aquí, el índice Merval, que mide el promedio de las acciones más negociadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ¿sí? Viene teniendo una suba de más del 100%. ¿Sí? Es decir, en poco más de 6 meses, más que se duplicó la cantidad de pesos quien tenía invertido ahí, ¿sí? Eso claramente es un ejemplo de una inversión con más riesgo, ¿sí? Pero que en el mediano o largo plazo le suele ganar a la inflación. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, será hasta la semana que viene y a quien le toque venir a acompañarnos. Bueno. Muchas gracias. Ricardo Couchat de Leyva Hermanos, para hablar de estos temas, las inversiones y la posibilidad de ganarle a la inflación en un contexto donde todos estamos buscando nada más y nada menos que eso.